Hola amigos y amigas. Mm, De mente a mente, explorar, entrar, entrar a otra visión, compartir sueños. Me dan la entrada y yo me meto, indiscreto, pero respetuoso, de mente a mente. Es más que una entrevista, es una intromisión amorosa. Hoy tengo una invitada muy especial, una invitada que es ejemplo para muchas cosas, una invitada que uno tiende a admirar, no imitar, porque la imitación corrompe. En cambio, la de la admiración genera respeto. Tú te reinventas en la admiración. La tengo aquí a mi lado, ella se va a presentar. El tema de hoy, vivir el cáncer, sentir la vida. Lina Inestrosa, preséntate por favor. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acá. Yo soy una mujer muy enamorada de la vida. Soy esposa, enamorada. Tengo 3 hijos, 8 perros. Me encanta correr, hacer deporte, hacer yoga, la naturaleza, los animales. Pero sobre todo me encanta en lo que me convertí después de haber vivido una situación difícil. Eso es lo que más me gusta de mí. Muy bien. Bueno, tu presentación, ¿qué dice? Que te encanta vivir, ¿no es cierto? ¿Y te gusta andar en moto, como esa moto que pasa ahora? No, me da miedo la moto porque me gusta mucho vivir. Exactamente. A mí, yo nunca pude manejar en moto. No, yo le tengo miedo. Yo también, mucho. Vivir el cáncer. Lina, vamos a empezar. Mira, tenemos que tener en mente que hay un montón de gente que nos va a ver y que las cosas que tú hables de tu experiencia van a ayudarle o abrirle los ojos a muchas personas que pueden estar pasando por una situación como la que pasaste tú. Yo podría decir que tú eres una superviviente del cáncer. Claro, total, lo soy. Y lo reafirmo todos los días cuando me doy cuenta que estoy viva y que ya no me duele nada. Muy bien. Contame, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo te enteraste que tenías un cáncer en las mamas? Me enteré de una manera muy particular porque yo tengo un marido que tiene la capacidad Es de ir, médico tu marido, es ¿no? médico, es ginecólogo, pero además él tiene la capacidad de ir mucho más allá de las cosas. Y cuando me fue a dar la noticia del cáncer, a él le entregaron los resultados de una bolita que tenía. Yo había olvidado por completo ese examen porque me habían dicho que la forma como se veía, el 90% de probabilidad que fuera un cáncer, era que no fuera cáncer. Entonces yo lo olvidé. Le dan el resultado y él me llama y me invita, yo estaba en un curso y me llama y me invita a comer, a cenar a un restaurante que yo escogiera. Y después me llama y me dijo, no nos vamos a ver en el restaurante. Veámonos en el parqueadero del edificio donde vivían mis papás. Ya no vivían ahí. Un Entonces parqueadero. era sospechoso, ¿era una fantasía o era de pronto que te iba a decir algo raro? No. Yo creí que me iba a regalar un carro. Ah, Porque yo dije, un parqueadero, eso es que me tiene un carro de sorpresa. Yo llegué, me monté en el carro de él y yo esperando la sorpresa, esperando la sorpresa. Yo decía, ya va a entrar ese carro con un moño rojo. Y la sorpresa sí llegó, pero mm, fue diferente. ¿cómo te dijo? Me dijo, llegaron los resultados de los exámenes. Y yo le dije, ¿y qué pasó? ¿Tengo cáncer? Y no me tuvo que responder. Yo le vi la cara. ¿Y qué hiciste ahí? Yo me tapé los ojos 3 segundos y me destapé y le dije, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿El que decía? Me dijo, mañana vamos donde el médico temprano, eran las 7 de la noche. Yo le dije, no, mañana no, llámalo ya. Y me dijo, no, pues no debe estar en el consultorio. Y yo de pronto sí. Y lo llamó y estaba en el consultorio. Y nos fuimos hacia allá. Y en ese momento yo le dije, vea, doctor, a mí, él empezó, ¿qué te parece? Si hace, yo le dije, a mí todo me parece, yo quiero ver crecer mis hijos. Ujú. Haga como si yo fuera su señora. No me pregunte. A ver, vos, tu vida hasta ese momento había sido una vida, entre comillas, lo voy a decir, descomplicada, tranquila, ¿cierto? Una familia, tu familia, eh, era una vida pacífica, cómoda. Mm, Cuando a uno le pasa una noticia de estas es una situación límite. Es como meter los dedos en el enchufe, ¿sí? Se te paran los pelos. So, Mm,
Pero vos, en ese momento que estabas con el médico por la noche hablando ahí mismo, cuando te dieron la la noticia, ¿estabas consciente de lo que estaba pasando o eras medio autómata? No, medio autómata. Fui consciente cuando ya nos montamos al carro y nos fuimos a subir a la casa, yo vivo en las afueras, no hablamos una sola palabra, solo él me cogió la mano y yo empecé a sentir mucha culpa, porque yo había tenido mis bolitas y yo había aplazado la cita. Ya. Esto de la culpa aparece casi siempre, ¿eh? Porque uno siempre se puede preguntar, es que lo que podría haber hecho no hice. Siempre va a haber lo mismo, una ruptura afectiva, en cualquier cosa. Podría haber tratado mejor a mi papá o a mi mamá, cómo no le pagué el viaje que ella quería. Cualquier cosa de esas puede pasar. Pero no sé por qué yo me meto en la cabeza, en la mente de tu marido y creo que sufría más él que vos. Yo Vos también. estabas atontada y no sabías ni lo que estaba pasando realmente. Él estaba totalmente consciente, tanto que hizo un plan. Ya tenía el plan, ¿no? Y cuando llegaron a la casa sin hablar, te agarró la mano y vos llegaste, y y ahí era el momento preciso para, ¡bum!, caer, ¿no? No, no, yo me sentía supremamente mal porque, pues, porque lo vi a él muy descompuesto. Él además como médico tenía mucha información que yo no tenía y que además no quería tener, Ujú. pero yo tenía, en ese momento mis hijos eran adolescentes y yo pensaba que si de pronto yo estaba invadida y me iba a morir, porque a uno le llega la palabra cáncer, lo primero que piensa, Sí, se claro. va a morir, ¿Y le y yo preguntaste eso a decía, él? por culpa mía. Sí, Mm. claro, yo le dije, me acuerdo que lo poquito que hablamos, Tengo yo le dije, yo metástasis. le Mm. dije, y si yo me muero? Y me dijo, ¿por qué pensás en eso? Con rabia. ¿Por qué pensás en eso? No te vas a morir, eso no va a pasar. No pienses en eso. Sí, bueno, ahí también el amor puede ser irracional, el miedo también, ¿no? No pienses en eso, ¿en qué quieres que piense? ¿En el partido de Claro, fútbol de mañana? sí, claro, Pero sí, por claro. supuesto que tengo que pensar en esto. Pero claro, eso mostraba miedo. Bueno, No dormimos un minuto. sí, exacto, eso te iba a preguntar. Entonces, Ah. empezaste como el peregrinaje de médico en médico, ¿no? Exámenes y más exámenes. ¿Esos exámenes eran desastrosos, desagradables? Son duros porque cada examen es para descartar el compromiso del cáncer en otro lugar del cuerpo. Entonces, si te hacen un TAC en el cerebro o en cuerpo, Ecografías, todo, exacto, o en sí. los huesos, entonces tú empiezas a ver que no estés más comprometido. Me acuerdo Entonces, mucho que fui a entrar a un examen y me fui a decirle algo, ya íbamos a entrar, mm, y me fui a voltear a decirle algo a él y vi que se estaba dando la bendición. ujú. Y a mí me entró un miedo. ¿Por qué te estás dando la bendición? Lo cogí como fuera de base y me entró pánico en ese examen, era para un examen de los huesos. Em, porque quizás él debe haber pensado que era donde más probable se podría haber hecho. Entonces, cada resultado que era negativo ahí, ¿se abrazaban o no tenían tiempo por la No, sí, preocupación? claro, sí, claro, Te quiero mucho, se abrazaban, vamos a la sí, siguiente. claro, sí, claro. Es como es como un viacrucis, Es un ¿no? viacrucis, ¿cómo no? Y ese viacrucis que tú vivías acompañado con él, te dabas cuenta que no lo podrías haber vivido sin él al lado. Hubiese sido un desastre vos sola. Yo creo que hubiera sido más duro, hubiera sido más difícil. Yo me sentía muy protegida, sentía como que Que alguien sí iba a estaba ser lo viendo correcto. el exacto. Y como era médico, yo sentía que él estaba haciendo hasta lo imposible. Imagínate a esas personas que no tienen un marido médico, y menos ginecólogo, que iba por ese lado también. Debe ser muy complicado, ¿no? Hay una cosa muy particular y es que cuando fuimos donde el médico, él dijo, listo, yo te puedo operar, pero mañana me voy de vacaciones a México y vuelvo en 27 días. Entonces agendamos la cirugía dentro de 27 días y empezamos. Al tercer día, Juan Luis me dijo, gorda, Llamemos a otra persona. yo soy capaz de aguantarme de pronto 24 días más, pero no 24 noches. Ujú. Las noches eran eternas. No nos hablábamos, pero yo sabía que siempre estaba ¿Y ustedes despierto. por qué querían esperar 27 días? Es como que te digan, Por te voy a dar el resultado de una biopsia en un año y medio, hablamos. Es más o menos lo Como mismo. porque la seguridad que nos daba el médico, ¿cierto? En ese momento o sea, esa confianza que te genera el médico es Y muy bueno, importante sí, y uno cree que puede soportar, pero cuando se da cuenta que es que las horas no pasan, es que cuando uno tiene una situación límite de estas y cuando tiene un miedo de estos, las horas no pasan. Los minutos son horas.
ese congelamiento del tiempo, ¿vos lo vivías cómo? O sea, angustiada las 24 horas, mirabas tus hijos y en tu mente empezaba como una rumiación de decir: "No lo voy a ver". Todo eso, todo. Sí, Me veía muerta, me sí, veía en mi entierro, y yo trataba de cambiar el pensamiento, pero volvía y volvía y volvía, o sea, yo me enterré 1000 veces. sí. Hiciste casi que un estrés postraumático, porque en una situación límite es muy difícil uno tener un crecimiento inmediato. Uno tiene que pasar por una etapa, ¿de acuerdo? Y esa etapa es la que estabas pasando vos, una etapa de que de asimilar el problema y de aceptarlo. Aceptarlo no es que te guste, sino admitirlo tampoco. ¿Qué es? Ver la realidad. Y entonces siempre la mente tiende a esquivarla. Pero como se te pone de frente, se te pone de frente, se te pone de frente, debe haber habido un momento en que tú debes haber dicho, voy a luchar, no me voy a dar por vencida, pero tengo cáncer. ¿Cuál fue ese momento? Mira que a mí me pasó algo y es que yo empecé, cuando sentía el miedo que me iba a morir y que mis días podían estar contados, porque al principio mientras se hacen todos los exámenes pasan muchos días, empecé como a afinar la mirada, a darme cuenta que yo tenía que disfrutar el presente. Y aunque estaba muerta de miedo, empezaba como a, ¿y si yo no vuelvo a ver estas montañas? ¿Y si no vuelvo a ver este atardecer? Y recuerdo mucho que como el tercer día que salía de mi casa, le dije al jardinero, yo tengo un seto que le da la vuelta a mi casa, y le dije, ay, mira, este seto floreció. Y me dijo, doña Lina, este seto floreció hace 2 años. Y yo no lo Mm, había visto. claro. Entonces, te pasó lo que suele pasar mucho, ¿no? Es decir, de estar en el aquí y en el ahora de una manera distinta a la fuerza. Es como que la vida te agarra del cuello y te dice, mira, carajo, mira lo que es, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta. En esos días, em, ¿tus hijos cómo respondieron a esto? ¿Supieron o no supieron? Mis hijos al principio no les quisimos contar hasta que tuviéramos un poquito más más como la información Ujú, más concreta. Sin embargo, empezamos a hacer muchas citas médicas y nos empezamos a encontrar mucha gente conocida. Como mi esposo es ginecólogo, entonces todo el mundo, ¿cómo? Entonces todo el mundo se iba enterando que sí, teníamos cáncer Vox y ya Populi, sí. dijimos, se van a enterar los niños en el colegio. Entonces, les tuvimos que contar, no, él dijo, vamos a contarles el domingo en la noche. Y yo, como sabía que el papá estaba tan angustiado y él es muy, muy firme, muy guapo, muy guapo, es muy Determinado. determinado, pero estaba tan descompuesto, yo pensé, él dijo, me voy a ir a trotar. Y yo dije, este es el momento para contarles que no está el papá. Le voy a quitar de encima la tortura de tener que contarles, Sí. ¿no? Y también Fue un quise acto de hacer, amor. exacto. Yo dije, esto me lo tiro yo. Y no los voy a juntar. Porque si yo les digo a los 3 hijos, vengan, les cuento algo, les voy a dar una sensación de un tema de importancia No, mayor. además es contagioso. La angustia de uno se va a Claro. contagiar. Ujú, Entonces me fui uno por uno. Les ujú. dije, no, ¿cómo les parece que me encontré una bolita y parece que no está buena? Yo no les dije, entra, que Sí, era acá. sí. Parece que no está buena, me van a hacer unos exámenes, pero no se ve bien. En principio, de pronto, si algo me va a tocar, pues un tratamiento, si me toca hacerme quimioterapia, yo me la hago porque yo prefiero estar tranquila, así como mi hermana había tenido, así como la tía Vito hace 3 años tuvo el cáncer y ya mírenla cómo está de bien. Pero mamá, tienes un cáncer y te vas a morir. No, 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 estamos viendo que de pronto es un cáncer, pero por ahora no se ve bien, pero no grave tampoco. Y vos todo el tiempo pensabas más en los otros que en vos. Lamentablemente, sí. Pero lo entiendo con tus hijos, pues yo no soy quien para juzgar, parezco el Papa Francisco, ¿no? Pero es cierto, lo entiendo con tus hijos, con tu marido, y lo hacías también con todo el mundo que estaba cercano afectivamente a vos. Con todo el mundo, Te mostrabas fuerte. sí. Y cuando se dormían todos, ya después empezamos a dormir un poco más, pero yo no dormía casi. Sí, Pero cuando yo veía que ya mi marido se había dormido y ahora puedo ser yo, yo me iba para el vestier, a llorar. cerraba las puertas, me metía debajo de la ropa, cogía una almohada y me la ponía en la boca y yo no lloraba, gritaba, gritaba, gritaba así, con el miedo más grande y ya como que me ¿Era miedo liberaba, o era rabia? las dos. Porque a mí, Sí, claro, tú eres una persona religiosa, sí. crees en Dios. em,
¿Cómo fue tu relación Creo en con una Dios? fuente de luz que Listo. ¿Cómo fue tu relación con esa fuente de luz? se ¿Se apagó? aumentó. No todo, por No. el contrario. Yo hubo un momento donde el miedo, yo sentía que solamente como delegándole a él, yo me podía sentir más tranquila cuando ya como que yo tenía el control de hacerme los exámenes, de ser juiciosa con eso, pero había cosas que no dependían de mí, entonces yo delegaba para arriba. Entonces, em, me queda claro lo que pensabas, lo que sentías y lo que hacías. Pero entonces eso hace que uno gire la mirada. Uno tiene la mirada a determinadas cosas de la vida y de pronto esto produce un giro. ¿Y a dónde mira uno? Mira hacia la vida y su terminación. Es decir, tú tenías una relación antes con la palabra muerte, ¿sí? Con el fallecimiento físico, y que pronto no eras consciente. Y aquí esto cambió tu relación con la muerte. ¿La empezaste a mirar? ¿La empezaste a hablar? ¿La empezaste a odiar? ¿O no fuiste consciente de eso? En ese momento le tenía mucho miedo. Hoy no, Ujú. ni 5 de miedo le tengo. Yo creo que le tenía miedo, ¿sabes por qué? Porque en ese momento yo sentí que yo había estado posponiendo muchas cosas, porque sentía que la vida era eterna. Y como que en ese momento dije, todas estas cosas que me han faltado vivir, que he dejado de hacer solo por estar pensando en trabajar, en tanta, como Ujú. que me culpaba de ahí. Ya, como han pasado 10 años y los he disfrutado y vivido intensamente, ya no me da miedo la muerte, ya siento que Y además estoy tus hijos lista. están más grandes, son más independientes, pues ya son personas mayores. Sí, claro, también, pero desde el punto de vista mío, yo siento que ya me he cumplido, me he Ahora cumplido. entiendo por qué viajas tanto. Sí, claro, Antes, ¿por qué no te dabas tanto gusto? porque sentía que la vida era eterna. Eh, Tú sabes lo que dicen los budistas, ¿no? Que uno de sus principios más importantes es la impermanencia, que la ignorancia fundamental de los seres humanos es que no ven esa impermanencia. Impermanencia significa que nada es permanente, que todo cambia, que todo fluye, que nada es eterno. Eso fue lo que le hicieron a Buda. Le hicieron creer al principio de que no había vejez, de que no había dolor, de que no había muerte. Y salió un día escapado de la casa con un sirviente y empezó a ver un viejo y no entendía qué era. Empezó a ver un muerto, un cadáver y no sabía qué era. Empezó a ver los enfermos y no entendía qué era. Y descubrió esa verdad. Una verdad que lo impactó tanto que salió a buscar la explicación de la vida misma, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es como una maduración en un momento dado. Es decir, uno lo que hace es tomar conciencia de que uno no estaba haciendo las cosas como las debería hacer. Entonces, nos educa con la idea de la culpa. Entonces, lo lógico es que uno empiece primero a hacerse harakiris, ¿no? Después nos educan con la idea del autosacrificio, es decir, yo debo sacrificarme por la gente que amo. Entonces, preocuparse más por los otros. Pero tiene que llegar un momento en que vos te empezaste a preocupar por vos. Que esa impermanencia te hizo ver que estabas en una realidad distinta, pero tú estabas en esa realidad distinta. No, lo que pasa es que cuando llega el momento en que uno ya es el que tiene que empezar su propia batalla, porque finalmente pues tienes muchas personas alrededor que te quieren, que te apoyan, que te quieren cuidar, que te quieren salvar la vida, pero ya depende, es de uno. Y de mi forma de mirarla, iba a ser de ese proceso más fácil o más difícil. Nadie podía hacer eso por mí. No, Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, con el pelo, porque mira, eso te iba a el preguntar. pelo, Desde que te conozco, siempre has movido el claro, pelo. es que el pelo para mí era mi seguridad femenina. Ujú. Todo, mi seguridad, mi sensualidad, todo lo atribuía al pelo. Y se va del todo. Y yo, después del miedo a morir, el miedo más grande era el pelo. Y yo quería mucho, antes de que se me cayera, yo me hacía el lavado cerebral y decía, bueno, cuando yo no tenga pelo, yo mandé a hacer una peluca con mi propio pelo. Pero yo digo, un día, si sea un día, voy a salir sin peluca. Porque mis hijos adolescentes, yo quiero que vean eso, que uno puede ser diferente y yo me quiero probar eso a mí misma. Finalmente, el día que me tuve que rapar, al otro día, cuando me fui a poner la peluca, mi esposo me dijo, a mí me empezó a rascar, yo me rascaba todo. Dijo, quítate eso. Aquí en Medellín, aquí en Colombia, yo no conocía a nadie sin ninguna mujer había salido sin peluca hace 10 años.
Y yo le dije, no te importa, pensaba más en ellos, en él y en los niños, que se fueran a sentir incómodos con la mamá así. Me dijo, no, a mí no me importa. Y yo lo hice muerta de miedo me la quité. ¿A Pero dónde me fuiste cuando te la quitaste lo primero? ¿A fuimos, dónde fuiste? ay Dios mío, nos fuimos para donde mi suegra que vivía en un hogar geriátrico a una misa llena de viejitos, de personas mayores que claro, ahí mismo, todos, hasta el padre estaba hablando y paró de hablar porque entró como un fantasma. ¿Y ellos Toda mi familia, interpretaron correctamente qué era lo que pasaba? obviamente, una mujer calva, pues con cáncer, pero además estaba toda mi familia, mis cuñados, mis sobrinos, entonces no me, era el otro día, no me habían visto así. Esa Entonces, exposición en muy vivo, dura, además de ser dura, te obligaba a enfrentar muchas cosas que antes no enfrentabas, ¿no? A total, el ego una me hizo así, exposición, pues. pero fue más duro todavía que después mi hijo, que tenía 12 años, el chiquito, dijo, papá, llamaron del centro comercial que ya llegaron mis gafas, las vamos a recoger. Centro Sábado, comercial, 3 de sábado. la tarde, centro comercial. Yo dije, no, no, ya sí que me voy a morir. Pero yo cómo les iba a decir que no. Si yo estaba luchando conmigo misma y estaba supuestamente demostrándoles que yo podía ser diferente. Eso está bien. Nos fuimos para el centro comercial. Fue horrible porque me encontraba con amigas que no sabían que yo tenía cáncer, entonces me veían, se ponían a llorar encima de mí. Horrible, horrible, horrible. También muy bonito, personas que me felicitaban, que me decían, usted es muy valiente. Bueno, en fin, muy duro, muy duro. Después quisieron comer helado, la tarde más larga de mi vida. Pero cuando nos íbamos a montar al carro y bajábamos por las escaleras eléctricas, yo iba adelante con mi hija y oí que el chiquito, que tenía 12 años, le dijo al papá, pasito. Pero yo lo escuché, que le dijo, mamá, papá, yo no sabía que yo tenía una mamá tan valiente. Y en ese momento sentí que había valido la pena. Claro. Porque un muchacho en formación, eso, el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Y yo sabía que tenía mucho dolor, pero él sabía que yo lo tenía, pero que estaba enfrentando a pesar de tenerlo. Cuando te despertabas por la mañana, ¿qué era lo primero que pensabas cuando dormías? Era un día más que lo agradecía porque no sabía si los iba a Y tener. y no decías por la mañana: "Ah, no fue un sueño, es verdad". No, pero claro. Sobre todo que hubo una cosa que me dio muy duro y fue que la agenda de mi vida se convirtió alrededor del cáncer. Todo. Entonces, vaya que si vamos a almorzar el lunes, ah, sí, listo. Ah, no, tengo quimioterapia. No, entonces 3 días después sigo enferma. Entonces, no, todo giraba alrededor de eso. Todo, el Claro, mundo se paralizó. claro. Cuando te voy a hacer 2 preguntas. Una es, ¿cuándo empezaste a involucrar a tu familia ya como compinches? O sea, vengan, vengan, como ustedes me aman y yo los amo, somos un equipo en las buenas y en las malas. ¿Fuiste capaz de hacer eso alguna vez? Sí, por ejemplo, la rapada. Ujú. Había una señora que supuestamente lo rapaba a uno, la que me hizo la peluca. Venga, yo le dije, no, 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 yo quiero hacer eso con mis hijos y con mi marido. Entonces ya el momento en que cuando llegó el momento que ya no se podía esperar más, porque yo tenía un hijo, el de la mitad no quería que me rapara. Y se me caía el pelo y me quedaba en la almohada y yo me hacía así, me quedaba con él y ya tenía muy poquito pelo. Y el mamá todavía no, todavía no, todavía no. Ya cuando no había forma, entonces les dije, bueno, hoy nos vamos a rapar. Entonces ellos me terminaron de motilar, mi esposo me empezó a rapar, yo le di la espalda al espejo y mi hija me empezó a maquillar y yo vi que el de la mitad estaba ya con ganas de llorar. Entonces yo empecé a aprovechar a decirles, no, bueno, vean niños, cuando ustedes me vean calva en la casa, porque yo no me imaginaba que iba a salir calva a la calle, cuando ustedes vean a la mamá calva en la casa, no van a pensar que la mamá está enferma y que se va a morir. Van a pensar que el medicamento le está haciendo efecto y por eso está Ujú. calva y se va a Eh, salvar. Espérate, termino. mm, Entonces, ¿cómo te parece que yo les dije eso y yo lo vi que él como que se tranquilizó? Listo, me acabaron de derrapar, me voltearon, mamá, cierra los ojos, me voltearon al espejo como si fuera pues la mejor sorpresa del mundo, cierra los ojos, a la 1, a las 2 y a las 3 y yo abrí los ojos cuando me veo calva. Y yo empecé con una sonrisa que se me empezó a transformar y se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Y él mismo de la mitad se me acercó y me abrazó y me dijo, mamá, cuando tú te veas en el espejo calva, recuerda que no estás enferma y que te vas a morir. Recuerda que el medicamento te está haciendo efecto. claro. Se me secaron las lágrimas. Sí. Y ahí, móstrame, tú tienes un libro ahí. Ahora hablamos del libro. Vean, esta es Lina sin pelos.
sin pelos en la lengua, ojalá también, ¿no? También, yo sí que menos. Sí. Entonces, eh, háblame, ahora se los voy a mostrar. ¿Y no te gustaste en Me gusté términos más de lo que me imaginé. ujú? Me gusté más de lo que me imaginé. Porque Y mira que llegó un tienes momento, una forma de la cabeza muy ay, bonita. sí, más bonita, yo no sabía eso. Me Es como sorprendí. esas películas de ciencia ficción, Sí, ¿no? sí, sí. Tenlo y ahora lo miramos. Además, porque yo soy la octava y yo creí que me habían acostado todo el tiempo y no, Sí, no. redondita. Sí. Sí. Óyeme, la gente debe estar preguntándose, ¿qué pasa? ¿Cómo es una quimioterapia? ¿Cómo es? Hace de cuenta que bajar un marciano y te dice, ¿qué es quimioterapia? Y vos tenés que hacer quimioterapia para dummies. La quimioterapia, yo siempre, desde el minuto uno, la vi como la mejor amiga, la que Ujú. me va a salvar. Para mí la quimioterapia es la manifestación de la vida a través de la ciencia, que tenemos la fortuna de hoy que exista y que podamos tener la posibilidad de ponérnosla. Entonces, tiene unos efectos secundarios que no son cómodos, pero yo me imaginé que eran peores. ¿Cómo manejaste los efectos secundarios? Es decir, ¿te molestaba, por ejemplo, había días que te estabas tirada en la Sí, cama, que no tenías era fuerza? incómodo, era débil, pero la verdad es que como uno en las películas y todo ve algo tan duro, Sí. y lo cierto es que también la ciencia ha evolucionado y te ponen unos medicamentos antes de la quimioterapia que te regulan un poquito lo del estómago, y yo me fui juiciosa con la alimentación para esos días, era muy juiciosa con eso porque me dijeron: "El estómago hay que dejarlo dormidito, no lo vamos a despertar, entonces no se puede comer nada que lo despierte". Entonces, sí, era muy consciente que tenía unos días distintos, pero malucos, pero que no eran todos, que era temporal. Se me ocurre, yo sé que ponerse en tu lugar es muy difícil, pero si yo hubiese estado observando una situación así, como un observador participante, yo diría como si hubieses pasado por un aprendizaje a 100 kilómetros por hora. Cada día, cada minuto era algo que no tú esperabas y algo que te tenías que adaptar, pero tu cerebro y tu organismo aprendían, ¿no? Aprendían cosas y descubrías unas cosas y otras. Em, ¿Eras consciente de todo eso que estabas pasando? Yo me Momento a impresiona momento. Sí, me impresionaba mucho de mí Descubriste, a eso misma, iba, descubriste que eras más de que valiente de lo que creías. pero total, además porque yo soy la menor de Ujú. una familia de 8 hijos, fui contemplada, mimada a morir. Pero se nota eso. Sí, yo sé. Entonces, yo nunca hubiera creído que yo fuera a ser tan fuerte. No, me sorprendió mucho y me gustó mucho saber cómo que estaba hecha de eso. Claro. Entonces, tú sabes lo que es una personalidad resistente, ¿no? Entre una de las características que tiene es ver las situaciones adversas como un desafío, como un reto. En algún momento de todo ese proceso debes haber empezado a ver eso como un desafío, como un reto. Es decir, no viniste a ganarle al cáncer, viniste a luchar para vivir. Desde el minuto uno, Ujú. desde el minuto uno, eso sí. Pero yo lo vi desde el reto, no pensando tanto en mí, pensando en mis hijos y en mi esposo. Eso me preocupa tanto, todas estas cosas que me decís cada vez que hablas de tu Yo familia. sé. Yo sé que hay que querer mucho a los hijos, pero Pero mi foco era ese. Cuando yo sentía como que no podía más, yo pensaba en ellos grandes, es yo que, pensaba en mi esposo claro, viejito y eso era lo que me sacaba pero adelante. si hubiese sido por vos, yo creo que no les hubieses contado nada, Ah, de pronto sí, es verdad. porque, pero entonces el amor es de ida y vuelta, eso también lo descubriste. Es decir, Eso no estuvo bien, lo que yo amar, hice no estuvo bien. amar implica que te involucres en mi Claro, dolor, no solamente claro. en mi alegría, porque entonces es un amor muy cómodo. El tuyo era un amor sacrificado, pero ellos fueron muy capaces de no aceptar la propuesta también, porque te dabas cuenta que la actitud de ellos era una actitud también valiente. Sí. Yo creo que la persona em, que más sufrió, pero quizás la más valiente ahí fue tu marido, me parece, ¿no? Porque sabía todo para dónde iba la cosa, ¿no? Él se volvió más cariñoso con vos, Él siempre ha sido muy cariñoso, pero se volvió mucho más, no, pendientes, dependiente. total.
No, era Eso es, impresionante. Él tenía mucho miedo, ese apego es tenía mucho lógico, porque miedo. no es un apego patológico. Es lógico, porque en su mente siempre estaba, pienso yo, nunca he hablado de esto con él, el miedo a perderte. Es que el miedo a perderte debe haber estado mucho tiempo, o todavía está, no sé. Pero uno ya empieza a ver que eso puede ser cierto, ¿no? Eso puede ser cierto. Entonces, él también empezó a hacer un duelo anticipado. Y vos también tenías un duelo anticipado. Pero entonces este despelote, como una montaña rusa, ¿cuándo empieza como a serenarse? O sea, ¿cómo es para las personas que no saben como yo, cuándo es que en un momento dado dicen, bueno, ya paremos un poco el acelere, nos estamos aproximando a algo que puede ser bien, que puede estar bien? ¿Cuándo es ese momento? Porque te hacen exámenes cada 5 minutos. ¿Cuándo termina Yo eso? creo que hay 2 momentos Mm, relevantes. Uno, cuando terminan los exámenes iniciales y te dicen, este es el te ponen nombre y apellido al cáncer y los compromisos y qué hay que hacer. Porque la incertidumbre no te deja como fluir, te da más miedo. Cuando tú ya sabes a qué vas, perfecto. No me hubiera gustado, no lo hubiera escogido, pero aquí está, listo. es que es no tener la vida bajo control, Exacto. eso Entonces es. ya listo, tengo control. ¿Qué puedo hacer yo acá? Nos fuimos. Y después es el miedo a las quimioterapias, porque las quimioterapias son ese tratamiento al que uno le teme mucho por todo físicamente y emocionalmente. Entonces, cuando uno las empieza a tener y se da cuenta, pues que eso no es un spa, pero tampoco en el otro mundo, la primera y la segunda cayó el pelo y ya lo otro siguió. Mira, a tal punto que íbamos para la quimioterapia y Juan Luis me decía, gorda, ¿esta qué quimioterapia es? Y yo le decía, la 12. Y él me decía, o la 13. Y yo, ay, yo no sé. No sé. ¿Bajaste de peso? Sí, claro. Em, ¿Y cómo te sentías con tu cuerpo? No. Con mi cuerpo me sentía bien en ese momento. Ya después cuando me tuvieron que hacer la mastectomía, es otra cosa. Bueno, me evitaste hacer la pregunta, difícil. No, la mastectomía es otra cosa, porque yo, bueno, cuando ya hubo un momento de la cirugía donde entramos a la cirugía y uno no sabe si cuando sale, sale con pezón, sale sin pezón, que eso para nosotros O desde con las o mujeres con la o con la feminidad, cicatriz. o con una rayita o no. Entonces uno entra a una cirugía muy angustiado. Cuando salí, por fortuna, no tuve, pues que no salí con 2 rayitas, Sí. pudieron conservar los pezones. Eso me daba como otro aliento, pero ya la mastectomía radical, cuando te quitan todo el tejido mamario y te dejan, primero antes de poner la prótesis, te ponen detrás del músculo una bolsita y cada semana le echan un poco de solución salina porque tienen que hacer como si fuera un embarazo para poder otra vez, porque quitan todo el tejido mamario, entonces no Claro, hay de dónde claro. pegar una prótesis. Entonces, claro, tú sales con toda la piel, pero sin nada dentro, más la cirugía, más el trauma. Eso es horrible, con unas vendas. Al otro día el médico dice, bueno, se tiene que, como yo tenía marido médico, no, hágalo en la casa, se quita las vendas. Y me llamó el doctor, bueno, Lina, yo me vi horrible, pero horripilante. Ay, yo dije, Dios mío, no me voy a mirar más. Pero ya me llamó él y me dijo, bueno, ¿cómo estás? Y yo le dije, no, yo creo que bien, te mando una foto. Y me dijo, perfecto. Entonces yo me metí a internet y busqué carro chocado de frente y me encontré un carro con las 2 farolas así chocadas y tomé la foto y se la mandé. Él todavía se ríe de eso. Cuando mando pacientes a que se operen donde él dice, no, 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 Lina me mandó una foto de un carro chocado. Yo le dije, vea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Haga de cuenta que es eso. Soy como un carro chocado, pero yo de aquí voy a salir. Entonces vuelvo a la pregunta. Esa Tú te montaste en un sufrimiento que andaba. ¿Cuándo empezó a calmarse el sufrimiento? No pensemos en los exámenes de seguimiento, sino, No, cuando me empecé a ¿cuándo aceptar la empezó la calvicie, esperanza de que, uy, puedo salir de esto? sí, cuando la quimioterapia te empiezan a hacer los exámenes y empiezan a ver que se reduce Ujú. todo y ya. Y yo empecé a disfrutarme mi calva y a quererme así, y empecé a cambiar de color. Por ejemplo, yo no sabía que se me caían las cejas y las pestañas. Yo no sé de dónde yo saqué la conclusión que se me caía solo el pelo de la cabeza. Y un día lavándome la cara, me hice con la toalla y me quedé con una cosa negra. Y yo, ¿qué es esto? Y me miré como si me hubieran hecho con un borrador.
¿Qué hiciste con tus Me dio cejas? durísimo, me dio más duro casi que el pelo. Yo dije, pero ¿cómo así? Que como Sí, un ni siquiera, sapo, ya se llevaron el pelo y también se llevan todo. esto. ¿Cómo así que cejas? Ahora sí. Y yo cometí el error de yo nunca haberme como mirado bien las cejas. Entonces yo no me las sabía pintar. El otro día me fui con una amiga que me las enseñara a pintar y me las empezó a pintar. Y yo le decía, no, yo no soy así. No, no, están muy puntudas. No, tuvimos que buscar fotos mías. Ajá. Entonces, cuando yo me empecé a aceptar y a gustarme así, como cuando uno está en embarazo y se ve con una barriga y se gusta así, es temporal. Y dije, ya, eso es temporal. Es que esa aceptación incondicional de uno mismo, Eso es muy eh, bacano. que es el amor propio llevado a su máxima expresión, es muy genial porque eh, te aproximas a vos misma con autocompasión, en el buen sentido, ¿no? No de indulgencia, sino de ternura con uno mismo. ¿Sentías ternura por vos? ¿Sentías, me debo cuidar? Es decir, Me daba compasión. Le luché al principio mucho como a la parte de la feminidad, como de la sensualidad. Me sentía muy incómoda, pero después como que entendí que mi esposo seguramente me estaba viendo como cuando uno está en embarazo, ¿cierto? Que cuando la señora está en embarazo, el esposo deja de ver un cuerpo que es de alguna manera más armónico, porque está viviendo un proceso, no es una enfermedad, es un embarazo, y que yo en ese momento estaba viviendo esa enfermedad. Entonces, cuando yo dejé de luchar con sentirme sexy y verme tan fea, porque es que era muy fea por donde me mirara, y empecé a luchar, de darme duro con eso. Si no, un momentico, pero es que estoy viviendo este proceso ya, esto soy, esto va a pasar, esto soy, y además va a pasar. va a pasar. ¿Te En ese acuerdas momento ese solté, refrán? solté. Soltaste. Eh, ese refrán creo que es colombiano, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es extraordinario. Entonces, ¿qué pasó con tu luz, con tu Dios? No, sabes que ese momento se intensifica mucho la fe, mucho, mucho. Yo siempre he sido, pues, católica, pero digamos que muy cómoda, poco practicante. Pero en ese momento empecé a encontrar como en esa fuente de luz más respuestas y la espiritualidad se aumentó. No necesariamente solo desde lo católico. Yo sigo Exactamente. creyendo mucho Sí. en que hay un ser superior, pero la Sí, la filosofía religión pasó a ser es espiritualidad. exactamente total. Pero la adopté, ya, o sea, forma parte de mi cotidianidad. Eh, Me da mucha ¿Cómo, paz. cómo consuela un marido a una esposa que se empieza a sentir que no es sexy, que es fea o que está en un estado lamentable? Él me decía que me veía divina y a mí me da un poquito de rabia. Sí, porque yo sabía que divina no estaba. Pero ah, no amamos a las personas porque son hermosas o valiosas. Las vemos hermosas o valiosas porque las amamos, ¿sí? Entonces, ese es un principio de Spinoza. Bueno, no exactamente, pero otros filósofos lo tomaron y lo expandieron. Entonces, la belleza que él veía era dada por el amor, Y era real, porque era yo ya real. hoy veo mujeres calvas y me parecen divinas. Ujú. Porque siento que se les sale como, uno ve como La la esencia. sonrisa más grande, los ojos más brillantes, pues una mujer que quiere verse bien, una mujer que se ayuda, que se Pero es un maquilla, que se acto, pone aretas. pero piensa en esto, a ver. Voy hasta tu mente, yo, choquemos ahí con nuestra mente. Es un acto de desobediencia positiva, porque desobedezco a los cánones de lo que es la tradición de la belleza, de los criterios de la belleza. Y yo me siento bien. Cuando una persona es genuina y se siente bien con su cuerpo, con lo que es, con su ser, se transmite. Viste que hay gente que vos estás al lado de esa persona ni siquiera habla, pero vos te sentís bien. A Sócrates le decían los estudiantes, uno en especial decía, vea, maestro, cuando tú hablas aprendo mucho, pero aprendo mucho más cuando tú estás en silencio y quieto. Yo me siento al lado tuyo, uy, y aprendo mucho más. Es decir, entonces ese fenómeno de contagio, ¿sí? Que hay, y de crecimiento. Entonces vos ya empezaste a crecer ahí en esa historia, Mucho. pero creciste más rápido de lo que crece la gente entonces, porque, no sé, porque fue catado, pa, 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 y, ¿sí? Y esa explosión sigue hoy. Sí. No, yo primero para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida eso. Y tuve días muy duros, noches muy duras,
Pero si yo pongo en el balance, yo, de los 40 años que había vivido, estos últimos 10 han sido Y la, los mejores sin duda. cu- ¿Cuándo fue que te dieron, entre comillas, de alta? ¿Cuándo fue que dijeron usted está en remisión? Hasta nuevo aviso. Hace 5 años, pero hace un mes me dijeron que ya era totalmente sana y me quitaron los medicamentos. Yo nunca me sentí del todo sana hasta hace 3, pues hasta hace poco, porque yo seguía tomando un medicamento permanente y teniéndome que hacer pues como unas cosas cada cierto tiempo. Ya así, en este momento soy una persona 100% sana. Creo que la, la actitud que tú asumiste fue una actitud que fortaleció tu sistema inmunológico. Es que vos te curaste desde adentro, no solo por la medicina, sino por el apoyo que te dio tu familia, por lo que vos hiciste. Entonces yo no sé si ahora sos más valiente que antes. Pero mira, mucho más. Esas son de las cosas que más me impresionan, porque por ejemplo, mira, yo siempre veía a las personas haciendo yoga, pero yo decía, pararse en la cabeza me da miedo. Yo veía a las personas que corrían y yo nunca había corrido porque yo decía, una media maratón o algo me da miedo. Y después de que terminé el cáncer, hago las dos cosas. Como que me di el permiso, ya creo en mí. Yo pude con esto, ya puedo con esto, ya me paro en la cabeza, ya corro medias ¿Y maratones. superaste algún miedo que tenías antes que ahora decís, me importa un rábano? Pues no es un miedo, pero de pronto era más apegada a lo físico. Ya. Ya no. Pues de hecho me empezó un vitiligo recientemente después de Explica las... qué es un vitiligo. Vitiligo es esta enfermedad de la piel que se va como despigmentando la piel. Y me empezó después de pandemia, con las vacunas. Y yo no me hago nada, ni me tapo. Y tengo en las rodillas y me pongo minifaldas. No me importa. Y estoy segura que si este vitiligo me hubiera dado antes del cáncer, me hubiera Te dado hubieses, muy duro. te hubieses deprimido. Uf, me hubiera dado muy duro. Eh, Y ya, no, es que no me lo veo, no me importa. Me tiene sin cuidado. Ya me di cuenta que la belleza se va de un día para otro, entonces ahí no sí, está. ya no estás en el lado oscuro de la belleza. Eh, y a la gente, ¿eres más empática o altruista o compasiva? Más compasiva, más compasiva. ¿El dolor ajeno te llega más? Mucho, me duele mucho, Mira que cuando uno pasa por lo que tú pasas, se activa tu humanidad, ¿sí? mucho. Cuando, mira, la humanidad, si tú amas, si tú dices yo me quiero, porque ahora lo dices, ¿no? Yo me amo, yo me quiero. Lo que amas de ti mismo es la humanidad. Y la humanidad no es individual, es universal. Yo decir, yo amo esta rosa o amo las rosas. No puedes amar a una rosa. Entonces lo que automáticamente se produce ahí es una generalización de lo humano, ¿sí? Tu dolor me duele, lo entiendo. Suponete que bajara otra vez, vamos al mismo marciano, que ya debe estar harto de llamarlo tanto. Baja el marciano. Un marciano que viene con una estructura es una planta que piensa, una planta desarrollada. Viven de la clorofila, no tienen sistema nervioso central. No sabe qué es el dolor, no sabe qué es el sufrimiento. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Bueno, no importa, mezclémoslo. Y ese marciano te pregunta qué es el dolor. Sería muy difícil que lo entendiera él, porque él no lo vive en carne propia. Hagamos el role playing, yo soy el marciano. Vas a ver que no vas a poder, pero no importa. Intentémoslo. Eh, Usted me está hablando pip, de sufrimiento. Pip. ¿Qué es eso? Pip. El sufrimiento es tener miedo, pero es que él tampoco sabe lo que es el miedo. Tampoco sabe lo que es miedo. Tampoco sabe lo que es el miedo. Y si hicieras una analogía, es como cuando a vos se te corta Es como si te una cortaran rama, ¿no? Entonces, no, pues como si no pudieras seguir, como si sintieras que se acaba el que se sol. acaba, exacto, el aire, el sol y el agua, Sí. que ya se te va a acabar el sol y el agua. Ajá. Muy pronto se te puede acabar el sol y Pero el agua. entonces, como tú eres un ser sintiente, ya te puedes poner en el punto de vista del otro, ¿no? Total. Este libro, permíteme, Ujú. este libro yo tuve el gusto de escribir el prólogo, ¿sí? No lo recomiendo por eso precisamente. Se llama Es lo mejor del libro. no, Un regalo mal empacado.
eh, yo lo recomiendo, pero para todo el mundo. Es decir, yo creo que la experiencia de un sobreviviente, un superviviente, no es solamente en relación a esto, sino es a todo, porque vos lo que hiciste ahí fue sacar un callo especial, lo que hiciste ahí fue ponerte a prueba, lo que hiciste ahí fue explorar tu propia existencia de una manera brutal, fuerte, sin anestesia, ¿de acuerdo? Y ahora que pasó todo, yo creo que llega la gran paz, ¿sí? ¿Vos sabés la sabiduría para mí que es? Y tú me dices si, perdón que no lo mostré bien, ¿sí? Y tú me dices si estás de acuerdo conmigo. La sabiduría es saber cuándo luchar y cuándo no luchar. Es decir, cuándo vale la pena hacer lo que estoy haciendo y cuándo no vale la pena. ¿Qué opinas de eso? Me parece que es particularmente con el tema de la enfermedad, es una información que uno tiene que tener permanentemente todos los días, porque es que además no vale la pena desgastarse por lo que no se tiene control, Ujú. no vale la pena. Nunca has Yo, leído Epicteto, ¿verdad? no, Eso llegas tú por tu propia conclusión. exactamente. Y yo no, yo había batallas donde yo decía, pues es que no me puedo concentrar en esto, no tengo nada, nada, nada para aportar. Y por eso hubo un momento donde yo me concentraba, era como a disfrutar el presente. Yo como que quería rasgarle Sacarle el minutos a jugo. la vida, Ujú. El jugo. el jugo. Yo se me pasaban por alto los atardeceres, ya no. Y no solamente a mí, a mis hijos. Mira que hoy, por ejemplo, si hay un atardecer en mi casa muy bonito, en el grupo de la familia, algunos de mis hijos dicen, miren el atardecer. No los veíamos antes, No los veían. no los Pero, veíamos. vea, yo te van a hacerte una pregunta, pero que seas muy honesta en la respuesta. Vos sos honesta, me la vas a dar. Pero que seas muy sincera aunque te duela, ¿no? Eh, Cuando uno pasa por una situación así, descubre que a su alrededor había gente tóxica, Sí, claro. gente que no merecía la amistad de uno, por decirlo así, aunque suene muy Total. exento. ¿Cómo te fue a vos en eso? Te digo que para mí es de los regalos más grandes que tiene la enfermedad, porque uno tiene como un coladero natural Ujú. y uno ya se va para la vida con la gente que vibra parecido a uno. Amar o disfrutar de un amigo, de una amiga en las fiestas, en la parranda, en el éxito, en el trabajo bollante es muy Muy fácil, fácil. es muy fácil. Pero cuando tú estás en una situación compleja y el que se toma el trabajo de estar contigo es el que se merece Ese es el if. ese, y a mí, para mí eso fue un regalo. Fueron muy pocas las personas que se fueron y que les agradezco mucho que se hayan ido Ujú. porque tuvimos una época de la vida donde compartimos mucho, ¿Por pero qué crees que somos se diferentes fueron? ya. Yo creo que algunas pueden ser por miedo también, ¿O pero muchas por ser hipersensibles? seguramente. Yo he tratado, sabes que a veces al principio me costó mucho eso, me costó eso porque me dolió mucho personas que esperaban mucho de ellas y yo las sentía que se iban. Y dentro de mi auto-coaching Sí. será, pensaba, de pronto tienen miedo y yo quería como justificarlas desde ahí para protegerme en el dolor. ¿Y no te pasó que tenías a veces algunas personas, amigas, que no te caían bien del todo Eso, ahí iba. y Eso me fascinó. que No, te no, no, costaba no. decirle no? Y que se me crecieron Eso en es el felicidad corazón, total, que ¿no? se me crecieron en el corazón. Eso le digo mucho a las pacientes cuando me llaman angustiadas, recién diagnosticadas, les digo, vean, esto es lo más bonito de todo, porque uno recibe en vida lo que la gente dice cuando estás en el En el funeral, en funeral, la puerta de la iglesia. claro, claro. Eso es lo que están Este es diciendo un ti, no es prefuneral. claro, es maravilloso. Y uno se queda para la vida con gente que ya, ya, ya tiene como el mismo valor tuyo, que sea el bueno o malo, no cada quien, pero yo cada vez, y ya la gente que atraigo es así, Tú te tienes que hacer el examen cada cuánto. cada año, cada 6 meses me hago unas cosas y cada año me hago otras. Bueno, ¿y eso cómo es? No, el día antes hay un examen en particular que es un PET, que el día antes no duermo, me da miedo, pero también sé que es temporal, me dura 24 horas el miedo y ya después entregan los resultados que están buenos.
¿Cómo vas a recibir esos resultados? ¿Vas vos con tu marido, se agarran de la mano? ¿Es como, o es un acto ya como automático? No, no, yo siempre estoy asustada. Él siempre me dice, recuerda que ese examen muestra falsos positivos a veces, es muy exagerado. Y Es yo, que tú estás como casada con el señor Spock de Viaje a las Estrellas, ¿no? más o Pero menos. que sacó su lado Sí, 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 sí. humano, pues, que lo Sí, tiene, sí. ¿no? Con todo Y yo esto. me voy haciéndome eso, pero soy muy angustiada, hasta que muy angustiada. Y me da mucho miedo también cuando alguien recae. Cuando me llega la información de Eso es alguna verdad. amiga que le volvió el cáncer, yo me lleno de miedo. Ese día siempre me dura 24 horas, lloro, me angustio y él me dice, no, pero tu cáncer era diferente. Yo, déjame que yo sé, déjame vivir esto, que tengo miedo. Y me voy a dar el permiso de procesar esto y ya mañana estoy bien. Y al otro día ya digo, bueno, me voy a quedar con los que no se mueren. Sí, pero ¿te comparas mucho con la gente o no? En el momento en que otra persona recae, siempre siento miedo. Siempre pienso que me puede pasar a mí. Sí, pero es cierto, Eso es verdad, te puede pasar. claro, lo tengo Es clarísimo. aceptar, acordate, no es que te guste, aceptar es la realidad, ¿no? Em, ahora, si a uno le dijeran, tienes 10 días de vida, pero después dicen, no, pero nos equivocamos, tienes 11 meses, saltarías en una pata de la alegría. Claro, Si estás en una cárcel y te dicen, te faltan 5 años, pero te dicen, no, nos equivocamos, salís en 8 meses, te vas a sentir contenta. O sea, todo es un parangón, todo es una el comparación tiempo. de tiempo. Ujú. Entonces, bueno, Lina, mm, yo te agradezco mucho que me hayas dejado entrar a tu mente eh, y que yo haya aprendido muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas hoy y espero que ustedes también hayan aprendido muchas cosas. Em, ahora me vas a firmar el libro. ¿Ustedes me pasan un bolígrafo por ahí? ¿Alguien tiene un bolígrafo? Em, bueno, aquí hay un montón de gente detrás mirando em, y todos están. Sí, ven. No, no lo tires. Yo voy. Aquí. No. Ah, no tienes bolígrafo. Bueno, nadie tiene bolígrafo. Bueno, no nos vamos de aquí hasta que tenga bolígrafo. Yo tengo en ¿Qué comiste en mi cartera, yo creo que tengo en el bolígrafo. último restaurante que fuiste? No, en la otra, en la dorada. Sí, ahí debe haber. En el último restaurante que fuiste, ¿qué comiste? Comida de la India. ¿Te gusta la Nat, comida me de fascina. la India? ¿Te gusta la comida de Me la India? fascina. Mira, este es, como fue mi cumpleaños hace poquito, me regalaron este bolígrafo, que es muy bueno. No voy a decir la marca, o por qué no, pues no tengo nada, no me pagan un peso. Empieza con P y termina con Ker. Bueno, entonces, mira, comiste comida de la India. Nos hemos reunido algunas veces a comer, vos y yo, ¿no? Y yo he visto Italiana. que disfrutas mucho la comida italiana. ¿Te gusta mucho Italia? Amo Italia. Sai parlare Es mi lugar, mi l'italiano? piace molto, Perché moltissimo. tomaste clases di italiano? Perché mi piace molto Italia? Perché ti piace molto Italia? Non lo so, tutta la vita. Sì lo Cerco sai, si molte. mangia bene, il Si mangia sole, bene, è bello, la gente è la gente bellissima. sì. Mi piace molto l'italiano, Mh. Ti piacciono sono belle le donne? Gli uomini gli pure? uomini anche. Sí. Sì. Bueno, estamos ya saben lo que le estoy preguntando, ¿por qué le gusta tanto Italia? Dice, porque es muy bello, las mujeres son bellas, los hombres son bellos, se come bien, y yo nunca he visto una persona tan italiana fuera de mí como ella, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pensás cuando yo nací en Nápoles? Te da un poco Mucha envidia. envidia, No, un ¿no? poco no, mucha. Mucha. Y Y eso Sacha que parla Y eso que napolitano, Nápoles no me gusta tanto, tú sabes. tú no sabes Me parlare Io napolitano, y lo Sacha so. parla napolitano. Sì, non Sí. lo so, non lo so. Bueno, entonces gracias. Quería comentar esto de la comida porque la voy a invitar a comer parmigiana de berenjena otra vez. La primera se comieron todo lo que hice, no nos alcanzó para nosotros y se llevaron para la casa también. Sí, Sí, ya dijiste, sí. quedó aquí. Me compromete, fírmamelo. Bueno, espero que les haya entretenido esto, que les haya gustado. Entretenido en el buen sentido, ¿no? Em,
Hay gente que se resiste mucho que uno le pueda entrar a la mente. Lina es una persona especial y ojalá podamos aprender de la valentía de ella, de la capacidad de salir a flote, como los buenos corchos, los corchos de los buenos vinos. Tú los hundes y siempre salen a flote, ¿no? Un beso. Así es. Muchas gracias, no Gracias a solamente ti. por esta entrevista, sino porque has estado en mi mente muchas veces y en los momentos más difíciles has sido una luz para mí. Gracias desde el alma, de Muchas verdad. gracias. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo de Mente en Mente. No sé quién va a estar, pero espero que estén ahí mirando y tratando de aprender, porque van a encontrar gente que yo quiero entrevistar que no me deja entrar, ¿eh? No es como ella. Chao.